Hermanos amados, el Señor los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Soy misionero por más de 40 años. Dios me llamó a este apostolado hace mucho tiempo, cuando era muy jovencito. Ahora, hermanos amados, he estado enseñando clases de teología. Y en estas clases de teología, hermanos amados, he estado enseñando ahora en 5 clases lo que es una de las herramientas más importantes de la teología, que es la exegética. Y la exegética nos permite extraer la información de la teología. Acordémonos, hermanos, que la Biblia está escrita por hombres y está inspirada por Dios. Por lo tanto, al estar escrita por hombres, tiene estilos literarios. Esta es una de las herramientas muy importantes en la Biblia, que entendamos, hermanos, que como está escrita por hombres, tiene estilos literarios. Por lo tanto, se necesita de exegesis o exegética para extraer información. La historia, los poemas, las alegorías, los sarcasmos puede encontrar inclusive usted en la Biblia, y así consecutivamente diferentes estilos literarios. Ahora, yo he estado haciendo una serie de enseñanzas, y en esta enseñanza hablé, esta es la 5ª clase que doy acerca de lo que es la exegética, la ciencia de la exegética, que es la ciencia que extrae la información de un estilo literario, y en la palabra de Dios pues no hace la excepción. Es lo mismo, porque es un libro escrito por hombres pero inspirado por Dios, que tiene información, y por lo tanto en el lenguaje de la Biblia hay que conocer lo que dice la Biblia. Ahora, hoy voy a hacer un trazo más, y este es el último que hago en la exegética. Por favor, vea usted las 4 clases anteriores y esta 5ª para que pueda analizar un poquito usted acerca de esta herramienta tan importante que es la exegética. Como decía anteriormente, acabo de escribir un libro acerca de teología, y para mi fundamento de enseñanza uso la palabra predicar, y en la palabra predicar la divido en 2 partes. La primera parte es evangelizar, esto es que al mundo se le evangeliza para que se convierta y se arrepienta, y la segunda parte es enseñar, que a la iglesia se le enseña para que permanezca. La primera parte, como dije anteriormente, es oratoria, el evangelismo es oratoria, y la segunda parte, que es enseñanza, es apologética. Vamos rápidamente, voy a usar el mismo texto bíblico que usé la vez pasada en Isaías 61. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, aquí aparece la palabra predicar, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar. Esta es una similitud, un símil en el lenguaje, un sinónimo de la palabra predicar: libertad a los cautivos y a los presos, o apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar. Esta también es un símil, o es una similitud acerca de la predicación. El año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí aparece la palabra predicar. Vuelvo a decir, la palabra predicar, hermanos amados, tiene 2 sentidos. Vuelvo a decir, la palabra predicar tiene 2 sentidos. 1 es evangelizarle al mundo para que se convierta y se arrepienta, y 2 es enseñar a la iglesia para que permanezca. Ahora bien, yo voy a hablar de un trazo muy importante con respecto a la exegética. Es un trazo bíblico doctrinal, o sea que nos ayuda a nosotros a tomar la herramienta de la exegética para poder extraer la información de la teología. Hablé anteriormente que en las clases de teología que estoy dando, hermanos amados, estoy usando de 7 herramientas que nos ayudan a extraer la información teológica. 1. Teología, que es nuestra fe. 2. Exegética, que es la extracción. 3. Hermenéutica, que es la interpretación. 4. Escatología, que es las figuras y el lenguaje. 5. Homilética, que es el croquis o el trazo, la parte física, para que nosotros presentemos la palabra de Dios, o la enseñemos o la evangelicemos. Ahora son 2 más herramientas, y estas 2 herramientas son de exposición. Las primeras son
de investigación, las de exposición, oratoria, que significa evangelizar, y apologética, que significa enseñar. Hermanos amados, permítame hacer este trazo con usted. Mire, cuando se trata de evangelizar, hermanos amados, hermanos queridos, debemos saber que al mundo se le evangeliza. Hechos 3, 19 al 20. Al mundo se le evangeliza. ¿Por qué razón? Porque el mundo no conoce la verdad. El mundo no conoce a Dios. Por eso se le evangeliza, para que se convierta y se arrepienta. Dije otra vez, Hechos 3, 19 al 20. Marcos 16, 15 al 20. Este ministerio de evangelismo se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 4 hasta el 11. Pero si usted va a 2 Corintios 5, 11, va a encontrar la misma idea, y en el capítulo 6, verso 2, y Gálatas 6, 1. ¿Por qué? Porque la idea del evangelismo es que se convierta y se arrepiente el mundo para que sea salvo y venga al cuerpo de Cristo, y ahora sí puede entender la palabra de Dios. Ahora, hay tres personajes importantes que ejercen el área de evangelismo. Principalmente es el Espíritu Santo, que amalgama toda la idea de Dios con respecto a evangelizar el mundo. El Espíritu Santo es el que amalgama la información en cuanto a evangelizar el mundo. Es el que nos da la facultad, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos, Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. No está hablando de evangelizar, de Marcos 16, 15 al 20, de ir y predicar el evangelio a nivel del mundo. Pero al mundo se le va a predicar solamente lo que necesita oír, no va a predicar otra cosa. Por eso cuando hablamos de 2 Corintios 5, 11, hablamos del capítulo 6, verso 12, hablamos de la gracia de Dios para que se nos da para poder evangelizar al mundo, porque el mundo solamente va a entender que se convierte y se arrepienta, y eso debe ser muy claro. Ahora, el Espíritu Santo es el primero que evangeliza al mundo. Después, la iglesia es la que evangeliza al mundo. ¿Por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, nos dice que la iglesia hace obra de evangelista. Esto no quiere decir que la iglesia, en términos generales, es evangelista, sino que hace obra de evangelista. Y finalmente, existe el ministerio del evangelista como tal, el ministerio, Efesios 4, 11 al 15, donde Jesús constituye 5 ministerios, pero uno de ellos es el evangelista. Este sí es un ministerio permanente. La iglesia hace obra evangelista. El Espíritu Santo evangeliza a través de la iglesia, a través del ministerio. Pero el evangelista verdadero es el del ministerio, y es el que va a evangelizar al mundo. Pero es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos bien que al mundo se le evangeliza. Esa es oratoria para que se convierta y se arrepienta. De otra manera no funcionará. Ahora, en este mismo orden encontramos también encontramos otro orden que tiene que ver con la enseñanza, otro trazo que tiene que ver con la enseñanza. El primer trazo es el evangelismo hacia el mundo. El segundo trazo es la enseñanza hacia la iglesia. Y este trazo es muy importante, porque otra vez la primera persona que amalgama la doctrina o la enseñanza, la pedagogía bíblica en la iglesia, es el Espíritu Santo. Él es la primera persona que enseña, que toma del Padre, del Hijo y nos enseña, nos hace saber las cosas. Como leí Isaías 61, 1 al 2, dice predicar, usa la palabra predicar. La palabra predicar, vuelvo a decir, se usa en el mundo para evangelizar y en la iglesia para enseñar. Mateo 28, 1 al 20, 2 Timoteo 2, 2, Deuteronomio 6, 4 al 9. Mire, hermanos amados, esta parte es muy interesante. Yo uso mucho de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, porque encuentro en ello mínimo 7 o 8 métodos de enseñanza. Por eso es que yo repito constantemente las palabras, porque como es un área de enseñanza, yo repito porque la repetición es un método de enseñar, y es una manera de enseñar a las personas, la repetición. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, le llama mayordomía. Lo que hizo Dios con Adán, lo enseñó. Lo que hizo Jesús con la iglesia, la enseña también. Lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia y con el mundo, evangeliza al mundo y enseña a la iglesia para su permanencia. Ahora, el Espíritu Santo en el área del trazo de la enseñanza, Él es la primera persona que enseña. Pero también
El segundo personaje que enseña es el maestro en la iglesia. El maestro es una persona, es un doctor, tiene un doctorado porque sana también. Es un maestro, masteriza y hace un doctorado de lo que enseña. Segunda de Timoteo 2:2, otra vez Mateo 13:52 le llama doctor. Santiago 5 le llama doctor, Efesios 4:11 al 15 le dice que es un ministerio. Entonces, en este segundo trazo de la enseñanza, el Espíritu Santo es la primera persona que amalgama la enseñanza. La segunda persona en el trazo de la enseñanza es el maestro, es un ministerio permanente. Y la tercera persona es el pastor y maestro. Para muchas personas esto les suena extraño, pero el pastor debe ser también un maestro. No necesariamente el maestro debe ser un pastor, pero el pastor sí debe ser un maestro. Entonces, en el trazo de la enseñanza, es el primer personaje que amalgama, es el Espíritu Santo que enseña, toma del Padre y del Hijo y nos deja saber las cosas, nos enseña. La segunda persona que enseña es el maestro y la tercera persona que enseña es el pastor y maestro. Por eso el pastor debe ser un maestro también. Ahora bien, hermanos amados, lo que estoy haciendo yo dentro de esta clase de teología es usar de 7 herramientas. Una de estas herramientas es la exegética. La exegética nos hace hacer la diferencia entre lo que es la extracción correcta de la información teológica, para no cometer el error de hacer una eisegesis y sacar el texto de su contexto. Por eso es tan importante que seamos preparados. Según de Timoteo otra vez 2:2 dice el apóstol Pablo que busque personas fieles e idóneas para que enseñen también a otros, que sepan enseñar a otras personas. Por eso yo enfatizo mucho en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, porque ahí nos enseña, vuelvo a decir, por lo menos 8 métodos de capacitación pedagógica bíblica para la iglesia. Esto mismo lo encuentro en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, cuando habla de la inspiración de la palabra. La inspiración de la palabra es útil para, y muestra algunos métodos como la exhortación para enseñar. Es sumamente importante que seamos capacitados, hermanos, para que podamos presentar el evangelio, porque si no podemos hacer la diferencia, que al mundo se le evangeliza y a la iglesia se le enseña para su permanencia. Cuando vayamos a evangelizar al mundo, vamos a terminar teniendo problemas de aplicación del texto bíblico. Otra vez, hermanos, vuelvo a decir, he terminado de escribir un libro con respecto a teología y la idea es enseñar la palabra, predicar. Esta diferencia entre evangelizar al mundo para que se convierta y se arrepienta, Hechos 3:19 al 20, Marcos 16:15 al 20, Hechos 1:8, Apocalipsis 1:8, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero al mundo se le evangeliza, esa es oratoria, para que se convierta y se arrepienta. Y la diferencia está que a la iglesia se le enseña para que permanezca, esa es apologética, Mateo 28:19 al 20, 2 de Timoteo 2:2, etcétera, etcétera. Hermanos amados, hermanos queridos, ya está listo el libro para que usted lo pida. Pídalo, hermano, y se lo vamos a mandar a su casa. Véanos en Facebook y mándenos un mensaje ahí y se lo vamos a mandar a su casa. Acuérdese, hermano, al mundo se le evangeliza para que se convierta y se arrepienta, y a la iglesia se le enseña para que permanezca. Esto es sumamente importante a la hora de predicar o de llevar el mensaje de Cristo, como dice Isaías 61, verso 1 al 2. El Señor los bendiga, hermanos. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia.